Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestra segunda sesión de aprendizaje. Le agradezco mucho a los compañeros que tenemos en este momento, Graciela Alejandra, Christopher López, Fernanda Salgado, Keila Santillán y Ana Karen Castañeda. Entonces, muchas gracias por su asistencia y vamos a dar inicio con la sesión. Entonces, les recuerdo que la sesión se grabará en dos partes en caso de que el tiempo no nos tome por sorpresa o no nos alcance, para de esta manera posterior subir las ligas a YouTube directamente para que puedan tener acceso a ellas. Entonces, bueno, les recuerdo mi nombre, Carla Rocío Lino del Real, y vamos a estar dando una pequeña repaso de lo que vimos ayer. Vimos la notación científica, estábamos hablando de que la notación científica nos ayuda para expresar números o muy grandes o muy pequeños. Entonces, al utilizar la notación científica, de esa manera un número que tendría muchos ceros o muchos decimales, lo podríamos hacer más pequeño al representarlo, por ejemplo, el radio del átomo de hidrógeno, lo podríamos representar solo con dos números, 5.3 por 10 a la menos 8, y nos ahorraríamos todos los ceros que vendrían antes del número. De la misma manera, para representar el radio de la Tierra, que es un número muy grande, lo que se hace es mover el punto decimal de manera en que el radio nos quedaría como 6.38 por 10 a la 6, ahorrándonos todos estos lugares al mover el punto decimal hasta este lugar, ¿sale? Entonces, bueno, estábamos viendo que es importante identificar que cuando estamos trabajando con la notación científica, la potencia a la que esté elevada nos dirá el número. Si el número de la potencia es positivo y es un número pues grande, quiere decir que el número es muy, muy, muy grande. De manera contraria, si la potencia es negativa, nos están hablando de un número muy pequeño, y entre más grande la potencia negativa, más pequeño será el número. Entonces, bueno, vimos también operaciones, cómo podemos hacer la multiplicación y la división cuando tenemos la notación científica. Lo que se hace es multiplicar para sacar el resultado de la multiplicación de los enteros, luego se deja la misma base y se sumarían las potencias. Aquí tenemos el ejemplo. Y en la división, pues dividiríamos el numerador entre el denominador, dándonos un número entero o un número decimal. Y luego lo que vamos a hacer es restar las potencias de la potencia del numerador entre la potencia menos la potencia del denominador, y de esta manera obtendríamos la potencia de nuestro resultado. Entonces, así es como se multiplican y dividen las potencias. Entonces, ¿qué es esto? Que cuando nosotros tenemos potencia positiva, el punto decimal se va a mover a la derecha para darnos un número muy grande. Era lo que les comentaba. Entonces, nosotros tenemos ya en la fracción, en notación científica un número y lo queremos pasar a decimal. Lo que vamos a hacer es que el punto decimal se moverá hacia la derecha porque la potencia es positiva. Entonces se moverá 5 lugares, que es lo que nos indica la potencia, dándonos este número. Si tuviéramos el mismo número pero con potencia negativa, lo que nos indica es que el punto decimal se va a mover pero a la izquierda el número de posiciones indicadas en la potencia. Entonces aquí serían 5 lugares que se movería el punto decimal hacia la izquierda, dándonos como resultado este número de aquí. Entonces, si se fijan, técnicamente es el mismo número en notación científica, pero tenemos diferente potencia, y al ser diferente potencia, obviamente está hablando de un diferente número a la hora de expresarlo de manera decimal. Entonces, es importante identificar que si nosotros llegamos a tener un resultado que todo esto está bien, pero aquí en lugar de poner 5 ponemos 6, pues ya nuestro resultado será incorrecto. O en lugar de poner 5 ponemos menos 5, nuestro resultado será incorrecto porque nos está hablando de un número que es totalmente diferente. Vimos también lo que es la ley de Coulomb, donde estuvimos viendo que la ley de Coulomb establece que la magnitud de la fuerza electrostática de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Y la expresábamos de esta manera, donde podemos ver que cargas diferentes van a tender a atraerse y cargas iguales van a repelerse o van a querer estar alejadas.
Por lo tanto, la ley de Coulomb nos dice que la fuerza será igual a la constante de proporcionalidad, que normalmente es 9 por 10 a la 9 en el sistema internacional, porque estamos hablando de que estas cargas normalmente están en el aire o en el vacío, por el valor de cada una de estas cargas entre la distancia al cuadrado. Y esta es otra forma en la que podemos representar. Entonces siempre recordar, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se van a atraer. ¿Ok? Entonces esto es en lo que se refiere a la ley de Coulomb. Vamos a ver entonces el día de hoy lo que es la ley de Ohm. Esto sí es nuevo porque no lo vimos el día miércoles. Entonces tenemos que la ley de Ohm es la relación que existe entre los conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Entonces, dicho de otras palabras, se trata de la relación que existe entre la tensión o el voltaje y la corriente en un conductor ideal, indicando que la diferencia de potencial o el voltaje a través de un conductor ideal es proporcional a la corriente o a la intensidad a través de él, siendo la constante de proporcionalidad lo que llamaremos resistencia. Entonces, a lo mejor así en palabras, pues de repente no lo podremos identificar. Ahorita les pongo un ejemplo gráfico que puede ser un poquito más interesante verlo. Entonces, nosotros tenemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. De esta fórmula que tenemos aquí, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si a nosotros nos pidieran la intensidad y tuvieran, bueno, tendríamos voltaje y resistencia, podríamos calcularla fácilmente. Si tuviéramos voltaje e intensidad, lo que podríamos calcular es la resistencia. Entonces, de la fórmula donde nos dice que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, podríamos sacar también el valor de la intensidad o el valor de la resistencia dependiendo de los datos que tuviéramos. Entonces, dicho de otra manera, esto es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que existe un voltaje. El voltaje es esto que va a empujar la carga. El amperaje es lo que lo conduce. Y Ohm, es la resistencia, lo que lo detiene de alguna manera. Entonces, el voltaje es la tensión o lo que empuja a los electrones dentro de los átomos para que se vaya moviendo. ¿Qué quiere decir? Que a mayor voltaje, el movimiento de los electrones también será mayor. Entonces, voltaje va a empujar a los electrones. Esto supongamos que es, no sé, un cable eléctrico. Entonces, los va a ir empujando. Ahora, el amperaje es el movimiento que tienen estos electrones. Es la corriente en movimiento de los electrones, el movimiento que tienen dentro del cable. Esto es el amperaje. Y la resistencia, pues obviamente es lo que se opone para que no circule esta corriente. Entonces el voltaje lo va a estar empujando, amperaje va a correr, va a circular, pero resistencia lo va a estar deteniendo para que no corra libremente. Entonces es la oposición que tiene al flujo de la corriente en movimiento. Y esto quiere decir que a mayor resistencia siempre habrá menor amperaje. Entonces esto es algo importante porque de repente nos pueden decir que tenemos un aparato en el cual la resistencia es mayor. Entonces tenemos que saber de antemano que el amperaje debe de ser menor. A mayor resistencia, menor amperaje. ¿Por qué? Porque obviamente la resistencia hará una fuerza mucho más grande que impedirá que pasen tantos electrones, sino que disminuiría de alguna manera la corriente en movimiento y pues van a pasar más poquitos. De otra manera, si la resistencia es muy pequeñita, pues el flujo que va a haber, el amperaje, pues va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque van a pasar con mayor libertad. Es como si decimos que una persona muy fuerte está deteniendo a una persona muy débil, pues fácilmente lo va a detener. Pero si una persona débil está deteniendo a una persona fuerte, pues fácilmente va a poder pasar. Entonces, es por eso que los de seguridad de los antros, pues normalmente son personas acá fuertotas y grandotas. ¿Por qué? Pues porque son
son la resistencia que impide que el amperaje de todos nosotros que vamos al antro, pues no podamos entrar libremente, sino que ellos están de alguna manera deteniendo. ¿Ok? Dentro de la vida cotidiana, un ejemplo que nosotros podemos identificar claramente es cuando nosotros conectamos un aparato eléctrico, como el refrigerador. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros cuando conectamos el refrigerador a la corriente eléctrica se está aplicando un cierto voltaje dentro del aparato. Internamente el refrigerador pues va a tener circuitos y el voltaje que está recibiendo va a hacer que tengan una corriente eléctrica que esté circulando por, no sé si se han fijado atrás del refrigerador, que atrás del refrigerador hay como una especie de tubitos que están así, aquí atrás, tienen unas líneas. Entonces pasa la corriente eléctrica, aquí entra la corriente eléctrica, circula por estas celdas que están aquí y lo que va a hacer es que el voltaje que va entrando, la intensidad de corriente que se va moviendo por aquí por dentro, ayuda a que la resistencia enfríe o produzca un cierto flujo de energía que va a estar enfriando lo que está dentro del refrigerador. Entonces, eso es una manera de verlo en nuestra vida cotidiana. Otra manera de verlo también, pues, puede ser si lo comparamos con una manguera conectada a una llave de agua. Entonces, la llave de agua sería la alimentación, que sería el voltaje que se tiene, y luego lo que corre dentro de la manguera, el agua que corre, será la intensidad de corriente. Y luego, si llegara a haber una reducción en esta manguera, pues va a haber una cierta resistencia que haría que el flujo de corriente fuera menor en esta parte. Entonces, este sería más grande que este de aquí. Ya la intensidad de aquí pues sería mucho menor porque la resistencia aplicada es más grande. ¿Sale? Otra manera de verlo, pues también lo podremos ver aquí. De la misma manera, tenemos, por ejemplo, un tubo que tiene agua o una cisterna, vamos a ponerlo de esta manera, donde tenemos que hay una cierta altura que se ejerce, una cierta presión que ejerce el agua. Entonces, esta altura nosotros sabemos que es el voltaje. ¿Por qué? Porque es lo que está empujando el agua hacia abajo. Vamos a suponer que está un tinaco. Vamos a suponer que esto es un tinaco, entonces está empujando hacia abajo el agua, y esto que está aquí es la intensidad de corriente o el caudal que tiene el agua, que es lo que va a circular por la manguera, pero dependerá cuánta agua va a salir del ancho del tubo o de la manguera que se tenga. Entonces eso va a ser la resistencia. Gráficamente, aquí en este ejemplo lo podemos ver mucho más claro. Si nosotros tenemos un aumento de voltaje o bien la altura del agua es mucho mayor o hay una disminución en la resistencia o el tubo se hace más ancho, va a provocar que el aumento del caudal o de la corriente sea más grande. Si se fijan aquí, bueno, tenemos la misma altura o el mismo voltaje, digámoslo de esta manera, y aquí la manguera es mucho más delgadita. ¿Qué quiere decir? Que aquí la resistencia es menor, es mucho más pequeña. Entonces, aquí le pusieron una manguera mucho más ancha, mucho más amplia, entonces la resistencia es mucho mayor y por lo tanto el caudal pues va a ser más grande, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora los siguientes ejemplos. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Chicos, si pudieran abrir su micrófono y decírmelo. Por el momento ninguna duda, asesora. Gracias. Gracias, Christopher. ¿Nadie más? Ninguna duda, gracias. Gracias, Ana. Bueno, entonces voy a tomar como que no tienen dudas al respecto de lo que estamos viendo de ley de Ohm. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Les pido por favor que tomen
su calculadora y vamos a ir realizando las operaciones. Si se fijaron al inicio vimos las fórmulas que tenemos para la ley de Ohm, que es bastante sencilla, entonces no nos va a costar tanto trabajo. Recordemos, para que sea mucho más sencillo, primero yo les recomiendo realizar un diagrama. Si pueden realizar el diagrama, bueno, pues ya sabemos que el voltaje es la intensidad que va recorriendo, la resistencia es lo que lo impide y la intensidad de corriente es lo que lo va a circular. Entonces el ejemplo nos dice, calcula la intensidad de corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Entonces, ¿qué datos tenemos? Primero tenemos la resistencia y tenemos el voltaje, ¿sale? Estos serían nuestros datos. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? La fórmula que vamos a utilizar es la que nos dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Porque nos están pidiendo calcular la intensidad de corriente. Recordemos que en un inicio el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, aquí lo único que pasó es que despejamos la intensidad. Si R estaba multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo y de ahí se obtiene esta fórmula de aquí, que es bastante sencilla. ¿Y cuál sería nuestro resultado? Fernanda, gracias. 3 amperes. Excelente. Sí es importante manejar las unidades como debe ser. Entonces, las unidades de intensidad de corrientes es el amperaje. Entonces, sí, la intensidad de corriente son 3 amperes. Muchas gracias, Ana. Fernanda, perdón. Muchas gracias, Fernanda. Siguiente ejemplo. A ver, este lo van a ir haciendo ustedes y nos dice, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 50 ohms de resistencia cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts? Entonces, por favor, igual vamos a realizar el cálculo. Ya sabemos qué datos tenemos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Si me pueden decir. Tenemos la intensidad de corriente. Gracias, Keila. Tenemos la resistencia. ¿Cuál es el valor de cada uno? Aquí tenemos datos. Nos están diciendo que necesitamos la intensidad de corriente. Tenemos el valor de la resistencia y el valor de... Ajá, la resistencia vale 50. Gracias, Keila. Si puedes abrir tu micrófono es más fácil, ¿sale? La resistencia vale 50 y la diferencia de potencias vale 120. Ajá, sí. ¿Y la diferencia de potencial también cómo la llamamos? ¿Volts? Voltaje. La diferencia de potencial también la podemos conocer como voltaje. ¿Sale? Entonces, es bien fácil porque nos guiamos a las unidades en este. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros datos. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Voltaje entre resistencia.
Voltaje entre resistencia, que es la intensidad de corriente. Excelente. Sustituimos y ¿cuál es nuestro resultado? Ya desconectémoslo. No, estoy perdiendo aquí el tiempo. 2.4 amperes. 2.4 amperes, ¿sí? ¿Quién más? 2.4. 2.4, sí. Ok, entonces el resultado es de 2.4 amperes. Si se fijan realmente, ley de Ohm, las fórmulas son bastante sencillas, por lo tanto las operaciones son bastante sencillas de realizar. Lo mejor lo que tenía un poquito más de complicación a la hora de realizarlo fue la ley de Coulomb, que fue la que vimos el miércoles, pero ampere es, perdón, Ohm es bastante sencilla respecto a fórmulas y procedimientos. Siguiente ejemplo, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y una resistencia de 10 ohms. Entonces tenemos nuestro diagrama y nuestros datos. Nos están diciendo entonces que hay una intensidad de corriente de 4 amperios y una resistencia de 10 ohms. Aquí la fórmula pues es mucho más fácil. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, por lo tanto, ¿el voltaje de cuánto? Esta está muy facilita. ¿Cuánto sería nuestro voltaje? El voltaje sería de 40. 40 volts. 40, correcto, chicos. 40. 40. Están muy sencillos. Nada más el chiste es identificar los datos que tenemos para sustituirlos en la fórmula. Siguiente, la intensidad de corriente de 6.5 amperes circula por un conductor de 27 ohms. ¿Cuál es la diferencia potencial aplicado en los extremos del conductor? ¿Qué datos tenemos? Intensidad. Intensidad de corriente Ajá, de Hablamos 6.5. correcto. Ok. Y el Y- conductor, perdón. Sí, la resistencia de 27 ohms. Ahora, igual, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Intensidad de corriente entre voltaje entre resistencia. Nos están pidiendo aquí la diferencia de potencial, que sería el voltaje. Entonces, voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Ajá. Sería 27 por 6.5 Ajá. y da 175.5. Totalmente correcto. Así es. Entonces, se fijan, es bastante sencillo. Nada más el punto es este. Identificar, aquí nos están pidiendo el voltaje, pero que están utilizando aquí esta palabra. Nos están diciendo, calcula la diferencia de potencial. Entonces, se tienen que fijar qué es lo que nos están pidiendo para saber qué fórmula vamos a estar utilizando. A lo mejor no nos dijeron calcula el voltaje, pero calcula la diferencia de potencial es lo mismo. ¿Sale? Entonces, por eso es lo único que tienen estos problemitas que nos pudieran causar alguna situación. Siguiente, calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 volts. Aquí tenemos nuestro diagrama. Y los datos que tenemos entonces aquí sería un voltaje de 11 y una intensidad de corriente de 5 amperios. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Voltaje entre intensidad. Voltaje entre intensidad nos va a dar la resistencia, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería nuestro valor de resultado de la resistencia? 2.2 ohms. 2.2. Así es, 2.2 ohms. Entonces, recuerden siempre manejar las unidades a la hora de poner sus resultados.
También es importante recalcar la ley de Joule. Bueno, ya vimos lo que es la ley de Coulomb, la ley de Ohm, ahora vamos con ley de Joule. La ley de Joule nos dice que de acuerdo con la ley de la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la energía como la ley de la energía y ley de la materia es exactamente la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una corriente eléctrica circula a través de un conductor, los electrones que están dentro de esa corriente y que hacen que se mueva a alta velocidad van a producir ciertos choques. Entonces, está aquí el cablecito y aquí tenemos partículas eléctricas circulando, ¿ok? Entonces, estas partículas van a estar circulando, pero pues obviamente esto va a producir un movimiento entre ellos y van a producir choques. Estos choques, recuerden que también tenemos aquí una cierta resistencia. Tenemos la intensidad que va circulando y este que vamos que era el voltaje. Entonces van aumentando y esto va a producir que la energía pues también avance junto con ellos. Y esta energía al ir chocando estas corriente, lo que va a producir es que se vaya a despejar algo que es calor. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos el celular conectado al cargador mucho tiempo? Se calienta. Se calienta. Entonces, este proceso de la ley de Joule lo utilizamos dentro de muchos aparatos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. Un ejemplo súper claro, súper clarísimo es el tostador. ¿Qué es lo que pasa? Llega corriente eléctrica, pasa a través de las resistencias que están aquí, y estas resistencias, pues al ir pasando la corriente eléctrica, de alguna manera lo va a detener, no lo deja pasar la resistencia que damos, y eso va a producir un calor. ¿Por qué? Porque se está forzando esto. Entonces, al forzarse esto va a producir calor, la resistencia se va a calentar y va a producir que esto nos ayude a tostar el pan. Entonces, es una manera mucho más fácil de verlo respecto a una forma más directa. Entonces, les voy a pedir ahorita que voy a salir y volvemos a conectarnos en 1 minuto exactamente o menos. O sea, en cuanto me salgo volvemos a entrar porque ya me está pidiendo que corte transmisión para que no se corte de repente, ¿sale? Entonces, voy a cortar aquí y volvemos con la segunda parte, ¿sale? Entonces, no se vayan y ingresan con el mismo enlace. Entonces, regresamos con la segunda parte.